Si en los próximos días ves a Alonso salir desde el pit lane en Australia con el AMR26 y te preguntas por qué no ataca, por qué no adelanta, por qué parece que conduce con el freno de mano puesto, este vídeo te va a explicar exactamente qué está pasando dentro de ese coche. ¿Qué vibra? ¿Por qué vibra? ¿Qué daño ha hecho ya? ¿Qué soluciones están intentando aplicar a contrarreloj? Y lo más importante, si Honda y Aston Martin puede llegar a tiempo para salvar una temporada que acaba de empezar a derrumbarse antes de la primera carrera. Como sabemos, los problemas son diversos y a diferentes niveles en el AMR26, y lo que se vio en los test de pretemporada no ha sido una sorpresa, ya que gran parte, sobre todo desde Honda y desde Aston Martin, sabían que esto podía suceder. Sin embargo, la realidad ha sido bastante más chocante de lo previsto, y lo cierto es que ahora mismo el Aston Martin de Fernando Alonso va a acudir a Australia única y exclusivamente como si fuese un nuevo test de pretemporada. Pese a que la temporada justo comienza ahí, pese a que se va a celebrar ese primer Gran Premio de Australia el próximo domingo, lo cierto es que para Aston Martin ese primer Gran Premio, ese debut en este 2026, va a ser mucho más diferente de lo esperado. Si bien es cierto que tanto Adrian Newey como Fernando Alonso han dicho que ese AMR26 no tiene nada que ver de los test de pretemporada con respecto a lo que vamos a ver en Australia, lo cierto es que los problemas ya no solo con el propio motor Honda, sino también dentro de ese AMR26 tan renovado, tan eléctrico, tan cambiante y tan rompedor, ha provocado pues que haya una gran desilusión, haya sobre todo una gran decepción, ya no solo en la escudería británica, sino también en todos los fans de la Fórmula 1 que aman y apoyan al propio piloto asturiano, a Fernando Alonso. Y es que los anunciados viajes que realizaban Aston Martin a Japón para supervisar que todo funcionaba correctamente, que ese motor se estaba desarrollando, era mucho más de lo que nos decían. Era un vete allí a ver qué está ocurriendo, porque la información que estaban recibiendo en Gran Bretaña no era la deseable por parte de los de Sakura. Cuando las cosas funcionan, no es necesaria la llegada de jefes a olisquear lo que debería funcionar de la manera prevista. Pero, ¿qué es lo que realmente está fallando? ¿Qué es lo que ha descubierto Honda? ¿Cuáles son los principales problemas de este AMR26? Pues en el vídeo de hoy, en Fórmula 1 en corto, los vamos a tratar de analizar, vamos a tratar también sobre todo de ver las soluciones posibles que han podido encontrar en Sakura, y sobre todo vamos a también hacer una predicción de cuándo se presupone que puede llegar a ser el AMR26, ya no un coche de Fórmula 1, sino un coche que puede estar compitiendo, no sé si por cosas importantes, pero quizás sí por cosas mucho más asumibles en la parrilla. Pero antes de ver el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte al canal, la segunda es que dejes un buen like y compartas este vídeo y este canal con el mayor número de gente posible, y la tercera es que me dejes en los comentarios cuáles son tus previsiones para esta temporada de la Fórmula 1 en clave Aston Martin. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Al término de la pretemporada, el AMR26 había completado apenas 400 vueltas, una cifra muy lejos de sus rivales en esta nueva era técnica. Como bien informamos en otros vídeos, Mercedes, Haas y Ferrari triplicaron el kilometraje de Aston Martin, e incluso Cadillac, que es un equipo totalmente nuevo, pues rodó más del doble. ¿Por qué tampoco? La respuesta la dio Honda el pasado 27 de febrero en una rueda de prensa de urgencia convocada desde Japón, y lo que dijeron fue tan preocupante como honesto. Ikuo Takeshi, el jefe del departamento de carreras de cuatro ruedas de Honda, lo declaró sin rodeos: las vibraciones anormales observadas durante los test causaron daños en el sistema de baterías, lo que fue la razón principal de la parada en pista. Pero aquí viene lo importante: no pararon el coche porque se quedaron sin piezas, no pararon porque hubiera un accidente, pararon el coche porque sentían que no debía seguir rodando en ese estado. No era que un accidente fuera inminente, pero lo detuvieron porque era peligroso. Peligroso. Esa palabra, saliendo de la boca del director técnico de Honda en Fórmula 1, es una de las más alarmantes que puedes escuchar a una semana del inicio de la temporada. Pero, ¿qué es lo que está vibrando exactamente? Pues ahora vamos a ir al corazón técnico del problema, porque aquí está la clave de todo y la mayoría de los medios no lo están explicando bien.
Como sabemos, el reglamento de 2026 introduce el cambio más radical en las unidades de potencia desde la era híbrida desde 2014. Por primera vez, la proporción entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica es exactamente 50-50. Es decir, el motor eléctrico aporta la misma potencia que el V6 de combustión. Eso significa que la batería ya no es un componente de apoyo, sino que es la mitad del motor. Ahora imagina que esa batería, que pesa decenas de kilos y es el componente más delicado y caro de todo el coche, está siendo sometida a vibraciones constantes. Es como si el paquete de baterías se estuviera sacudiendo dentro de la carrocería del vehículo. Esencialmente, la zona donde el paquete de baterías está fijado vibra. ¿Y de dónde vienen esas vibraciones? Pues aquí está el verdadero problema, el que quita el sueño a los ingenieros de Honda. Takeishi explicó que múltiples componentes están interactuando para generar la vibración, y dado eso no está claro si arreglar solo una parte lo resolverá. En términos prácticos, no hay un tornillo mal apretado, no hay un componente roto que puedas cambiar en box en 10 minutos. Hay una resonancia entre el motor de combustión, el sistema de recuperación de energía y la estructura del chasis de Aston Martin que genera una frecuencia destructiva. Una frecuencia que Honda no vio cuando desarrollaba el motor con Red Bull porque el chasis de Mitchell Keynes responde de forma diferente al de Silverstone. El propio Takeishi lo admitió. Aunque la unidad de potencia es la principal fuente de vibraciones, una vez integrada en el coche también hay aportaciones de la superficie de la carretera y las vibraciones surgen de la combinación de varios factores. También añadió que aunque no ocurrió en Red Bull, resulta difícil determinar con exactitud por qué ha ocurrido esta vez. Si te está resultando útil este análisis, ya sabes que no tienes que olvidar de suscribirte, dejar un buen like al vídeo y sobre todo comentarme qué te está pareciendo todo lo que te estamos explicando. La respuesta de Honda, ¿cuál ha sido? Pues moverse rápido y mover recursos. Las sedes de Sakura, Milton Keynes y Silverstone trabajan de forma coordinada para replicar las vibraciones en banco y aislar su origen. Concretamente, Honda ha construido un banco de pruebas en su sede de Sakura en Japón, donde han instalado un monocasco completo de la MR26. El objetivo es reproducir exactamente las condiciones de pista para estudiar cómo se propagan las vibraciones y qué modificaciones las reducen. Además, 5 ingenieros de Aston Martin se han desplazado a trabajar con Honda para resolver el problema. Entre ellos, el principal o el más famoso es Andy Cowell, uno de los grandes creadores de ese Mercedes que dominó este inicio de la era híbrida allá por el 2014. El equipo incluso está dispuesto a cambiar piezas del coche para intentar resolverlo, lo que implica quizás sacrificar partes aerodinámicas si es necesario. Eso es significativo, ya que en Fórmula 1 el alerón no se toca a una semana de Australia. El difusor no se rediseña a última hora, pero si el dilema es entre aerodinámica y que el coche funcione mínimamente, la elección es obvia. Honda también confirmó que el límite de costes para la unidad de potencia se aplica a la cuarta temporada, pero que los recursos para las áreas problemáticas se consumirán antes en la temporada. En otras palabras, van a gastar el presupuesto de desarrollo antes de tiempo para resolver esto. Esto, por supuesto, pues también va a tener consecuencias más adelante en el año, ya que a medida que los coches y las escuderías vayan desarrollando sus monoplazas y vayan mejorándolos, Aston Martin, que también tendrá que dar un salto cualitativo y un gran desarrollo del coche, tal y como había prometido Adrian Newey, quizás lógicamente se va a ver penalizado por estos problemas que están teniendo. Y aquí la pregunta clave: ¿cuándo esperan tener el coche en un estado aceptable? Las declaraciones de Honda dibujan un calendario muy claro y la verdad es que no es tranquilizador si eres fan de Fernando Alonso. Australia, la primera carrera, el 8 de marzo, el objetivo es mínimo. Honda espera reducir la vibración antes del inicio de la temporada, pero el objetivo real es llevar un coche a un estado competitivo para el Gran Premio de Japón, la tercera carrera de la campaña. ¿Os imagináis a Aston Martin y a Fernando Alonso luchando las dos primeras carreras de la temporada única y exclusivamente por terminar? ¿Creéis que va a aguantar el piloto asturiano esta situación? ¿Pensáis que quizás Aston Martin está en este caso escondiendo alguna carta? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Esto qué significa? Pues que Australia y China son al final, en palabras de propia Honda, escenarios de transición. Es como si hiciesen pues esos test que no pudieron realizar en Barcelona y que los van a tener que realizar justo precisamente en el inicio de estas dos carreras de la Fórmula 1. Alonso y Stroll van a correr con un coche limitado, probablemente con mapas de motor conservadores, priorizando que la batería no se dañe por encima de cualquier otro objetivo deportivo. ¿Y cuál es la fecha clave? La fecha marcada en roja. Pues Suzuka, el 29 de marzo.
Es ahí cuando se produce el Gran Premio de Japón, el circuito más importante emocionalmente para Honda, el lugar donde la afición japonesa verá su coche por primera vez en casa, y Honda ha dicho públicamente que para ese momento quieren una MR26 competitivo. La pregunta es si lo conseguirán, porque la naturaleza del problema, esa interacción entre múltiples componentes que nadie sabe exactamente cómo aislar, hace que los plazos sean más una promesa que una garantía. Entonces, ¿está en juego toda la temporada? Pues hay que hablar del elefante en la habitación, porque esto no es solo un problema de pretemporada, y es que tiene unas consecuencias que se van a extender durante meses. Lo primero, está claro, el kilometraje perdido, y es que en la Fórmula 1 los test de pretemporada son el único momento del año donde puedes rodar sin que haya puntos en juego. Cada vuelta es un aprendizaje sobre el coche, sobre los neumáticos y sobre el comportamiento en la pista. Aston Martin ha completado tan solo 400 vueltas, lo cual es al final tan solo un tercio del kilometraje de sus rivales directos, y ese déficit de datos no se va a recuperar de forma tan fácil. Por otro lado está el presupuesto de desarrollo consumido. Honda va a gastar ficha de motor antes de tiempo resolviendo este problema. Eso significa que hacia la segunda mitad de la temporada, cuando otros equipos sigan desarrollando, pues Aston Martin puede verse con las manos atadas, y es aquí donde quizás tiene que intervenir Adrian Newey, donde sobre todo en este caso la parte aerodinámica y ese chasis va a tener que tener quizás la repercusión que se le exige al mejor diseñador de la Fórmula 1 e intentar en este modo pues un poco compensar quizás esas deficiencias que pueda haber en el motor con una gran aerodinámica y con un gran chasis en el AMR26. Y tercero, y quizás el más importante, es que la relación Honda-Aston Martin pues ha tenido que, en este caso la marca japonesa, realizar unas explicaciones públicas en una rueda de prensa urgencia desde Japón a tan solo una semana del inicio de la temporada, con lo cual demuestra que hay una gran tensión entre ambas partes, entre Japón y Milton Keynes, y lo cierto es que eso no es nada normal. Es una señal de que la presión, tanto interna como externa, está siendo bastante insostenible. Además, no olvidemos que Lawrence Stroll, el jefe de la escudería británica, invirtió cientos de millones en este proyecto. Contrató a Adrian Newey, abandonó a Mercedes, aplastó todo a Honda y de momento la apuesta ha arrancado con el coche aparcado en el garaje. Honda quizás puede tener el motor más prometedor del pelotón. Yo desde luego es que no me fío, y más teniendo en cuenta las declaraciones que realizaron al inicio de la pretemporada, donde insinuaban que la fiabilidad de ese motor Honda estaba al 90%, cosa que fue totalmente falacia, o sea, una auténtica falacia, una auténtica mentira. Aston Martin quizás sí que puede tener un chasis brutal, un muy buen chasis diseñado por el mejor ingeniero en la historia de la Fórmula 1. En definitiva, Aston Martin tiene el dinero, tiene el talento y tiene el plan. El problema, sobre todo, es que ahora mismo todas estas piezas no encajan. Esa unión entre Honda y Aston Martin no ha sido ni mucho menos fructífera, sino más bien todo lo contrario. En definitiva, tanto el motor como el chasis, que son las dos partes clave este año en el nuevo reglamento de la Fórmula 1, no hablan el mismo idioma. Y en la Fórmula 1 el tiempo para aprender ese idioma se mide en vueltas, en carreras y en puntos que no vuelven. Si Honda resuelve esto antes de Suzuka, este preámbulo quizás habrá sido solo un tropiezo de comienzo de temporada. Si no lo resuelve, 2026 puede convertirse en el año más caro e inútil de la historia del proyecto Aston Martin. ¿Qué pasará? No lo sé. Yo espero única y exclusivamente que en Australia puedan terminar al menos uno de los dos coches la carrera. Aunque lo cierto es que ahora mismo las expectativas son absolutamente negativas, y sobre todo la realidad es que Aston Martin no va a competir ese primer Gran Premio. Es muy triste decirlo, pero es ahora mismo la realidad. Yo solo espero que por el bien de Alonso el AMR26 salga del box en condiciones de atacar, no en Australia, no en China, pero sí al menos en Japón, porque el piloto asturiano se lo merece. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido, qué expectativas tienes con respecto a este inicio de temporada de Fórmula 1 en Carla, de Aston Martin, y si realmente crees que la escudería británica va a poder arreglar o va a poder remontar este tropiezo tan brutal en este 2026. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.